Mi idea, decía, era darles a conocer la primera parte de un artículo como de 30 páginas que estuve escribiendo hace unos meses sobre el uso del horror que hacen algunas escritoras latinoamericanas, eh, sin ser las narrativas que yo trabajo en ese artículo necesariamente de horror, ¿sí? No voy a hacer la bajada a los textos, que son 20, o sea, lo tuve que reducir a 9 páginas, espero que se entienda la conceptualización y bueno, cualquier cosa, si hay alguna pregunta, después la vemos. Pero no voy a hablar de la bajada a los textos, sino muy esporádicamente. Usos del horror en la narrativa latinoamericana contemporánea escrita por mujeres. Una gran variedad de escritoras latinoamericanas han elegido narrar en la última década la violencia a través del horror gótico y sus recursos. No se trata necesariamente de narrativas que responden a las formas más estables del género terror u horror. Son ficciones que se apropian de sus procedimientos para poner en primer plano lo monstruoso, la cosificación del cuerpo femenino y disidente, la subalternización y el femicidio, en vistas de postular que no solo, cito, la manutención del patriarcado es una cuestión de Estado, sino que lo es también preservar la capacidad letal de los hombres y garantizar que la violencia que cometen permanezca impune. Esto es Segato. Si el monstruo ha visibilizado lo que la racionalidad occidental ha velado, creando un campo de significaciones que somete a otras lógicas al mundo conocido y poniendo a prueba su umbral de tolerancia, desfamiliarizándolo, como dice Moraña. En muchas de estas ficciones se trata no solo de revisar cómo se construyen los monstruos, sino de detectarlos en distintas posiciones de poder, como resistencia o como soberanos. El gótico en este corpus atraviesa el terror y la violencia en sus formas domésticas, familiares, a través del abuso sexual, la persecución de las disidencias sexuales, de la pedofilia. Lo demoníaco aparece enraizado en las estructuras patriarcales y diseminado en las prácticas brutales de ritos, sectas, pandillas. La representación de la exclusión social de la que son protagonistas las víctimas de esta aplicación implacable del neoliberalismo ocupa todo el espacio en estas narraciones, así como la puesta en primer plano de los tabúes sexuales opacados por una moralidad hipócrita y la denuncia del ecocidio. Las narrativas, estas son las narrativas que yo trabajaba en el artículo, ¿no? De Mariana Enríquez, Agustina Basterrica, Dolores Reyes, Fernanda Melchor, Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero y Geniva Fernández. Horror y género. Lo que te da terror te define mejor, cantaba Gabo Ferro en 2011. ¿Qué son los terrores y horrores que emergen en un momento y lugar determinados, sino una lista de problemas anudados en el tejido social, tal como lo planteara King? Es decir, historizables, mapas de tragedias cotidianas que pueden ser narradas con distintas expectativas: interpelar, reparar, divertir, hacerse un nombre, insertarse en un mercado cultural. La reciente polémica a raíz del llamado boom de escritoras latinoamericanas pone el foco en el uso de las figuras de escritoras en las agendas editoriales y académicas y sobre todo en las perspectivas de género. Me refiero a los géneros sexuales y a los géneros de masas, porque horror y terror vienen encabezando la lista de publicaciones y de ventas, me pregunto, en el ámbito hispanohablante. La fórmula perspectiva femenina o feminidad disidente, más gótico, más procedimientos propios del horror, ha abundado estos últimos años y despierta sospechas en las sensibilidades conservadoras. ¿Cómo es que antes las mujeres no escribían sobre estos temas? ¿Cómo es que antes las mujeres no escribían tanto? ¿Por qué esta frecuencia de premios a mujeres? ¿Será, me pregunto yo ahora, ¿no? Y casi me estoy respondiendo, porque han puesto en primer plano la problemática de la violencia patriarcal desde una perspectiva diferente? ¿Será por las posiciones narrativas singulares que asumen esas subjetividades asediadas, acosadas, que antes se contaban desde otros lugares? ¿Cómo se narraba un femicidio, un incesto, un abuso o una violencia intrafamiliar, la pedofilia? Desde ya que se narraba.
pero pocas veces en primera persona y desde la víctima, o pocas veces desde el planteo de que esa violencia patriarcal es estructural, fundante del capitalismo y sus máquinas de generar pobreza. Son cuestiones con las que han trabajado de manera notable, por nombrar a dos autores argentinos cuyas producciones se pueden encuadrar dentro del ámbito de lo fantástico y del terror, Mariano Quirós y Celso Lunghi. Tanto en las dos novelas de Lunghi, como Me verás volver y Seis buitres, o en momentos de algunos cuentos de Campos del Cielo de Quirós, como Nene, o en Río Negro, una novela que tiene ya 11 años, de Quirós, la elección de narrar el horror, que está protegido por la débil capa que cubre a la familia de clase media, muestra claramente que el problema y su representación no son patrimonio de estas narrativas con artífices en distintos países latinoamericanos a las que me refiero. Pienso de Enríquez en Los peligros de fumar en la cama, Las cosas que perdimos en el fuego y Nuestra parte de noche, también algunos textos del Año de la Rata, su último libro, de Fernanda Melchor, Temporada de huracanes, de Mónica Ojeda, Mandíbula y las voladoras, de Liliana Colanzi, Nuestro mundo muerto, de Agustina Basterrica, Cadáver exquisito, de Dolores Reyes, Come tierra, de Camila Sosa Villada, Las malas, María Fernanda Puero, Pelea de gallos y sacrificios humanos, de Geniva Fernández, Siete paseos por la niebla. Se extiende a la violencia sobre el planeta, al ecocidio, Schweblin, Distancia de rescate, Fernanda Trías, Mugre Rosa, entre tantas otras autoras. Es el agenciamiento de un marco discursivo propio, pero no homogéneo, diverso, contrahegemónico y genderizado. Quiero mencionar en esta introducción al problema, simplemente mencionarlas porque en el artículo lo desarrollo, dos escritoras decimonónicas que han contribuido a esta genealogía que puede ir construyéndose hacia atrás desde narrativas como las de Amparo Dávila, Luisa Valenzuela y Sara Gallardo. Estas dos últimas no han abonado modos de terror-horror, pero las tres sí han abordado la violencia desde perspectivas no hegemónicas. Pensaba en Gorriti, por supuesto, en dos argentinas, Gorriti y Raimunda Torres y Quiroga, que, por ejemplo, la primera en Peregrinaciones de un alma triste, en novela de 1876, trabaja en un momento con una excursión al mundo salvaje, ¿no? Como mencionaba Pablo, en el cual las mujeres van sin sus maridos, padres y hermanos, y son de manera, digamos, grotesca, abordadas violentamente por ellos, disfrazados de bandoleros y mazorqueros, les dan un escarmiento para, digamos, reafirmar que el patriarcado es absolutamente necesario para poder, digamos, controlar la domesticidad de estas mujeres, ¿no? Después ocurre en el caso de Torres y Quiroga, que ella, en cuentos como La mancha de sangre, que ahí tomaba un fragmento, muestra, como han señalado ya varias investigadoras, que no es posible la justicia, digamos, el aparato judicial no defiende a las mujeres del femicidio, solo la justicia sobrenatural podría, digamos, hacer una venganza a la altura de los femicidas, ¿no? Aparece en varios cuentos con femicidios de Raimunda Torres y Quiroga, que firmaba sus ficciones de horror como Matilde Elena Willy. Yo creo que Raimunda da un paso más todavía, ¿no? que Gorriti. Bueno, esto lo estoy pasando rápido, ¿no? Entonces, en esas escenas, estas mujeres... de estas mujeres que tomaba, la violencia machista se representa como estructural e impune, al menos por el aparato judicial. Ambas usan recursos del horror y del gótico para dar cuenta de emociones extremas como las que provocan el abuso y la muerte, en tanto productos de la violencia de género. Son dos ejemplos de una vasta textualidad que podemos volver a leer en esta clave para seguir descubriendo. Pueden distinguirse al menos dos usos del horror como herramienta para generar un efecto en los lectores. Como un recurso extremo que se desprende del terror, siempre más situado y racionalizable, apoyado en motivos sobrenaturales, cósmicos, ambientales, folk, por un lado, o bien como recurso para narrar la violencia patriarcal y estatal, lo que Sayak Valencia define en tanto realidad producida por el capitalismo gore,
gestada en la exclusión de los sectores populares, el narcotráfico y el necropoder. En el último caso, entonces se amplía el espectro porque podremos agrupar autoras como Enríquez, Reyes, Basterrica, Colanzi por un lado, pero reagruparlas también junto a Schweblin, Melchor, Ampuero y Ojeda por otro. Muchos de estos textos ponen en primer plano la saturación del procedimiento, usan la enumeración de atrocidades, jergas de alcance muy cerrado y de contenido escatológico, predominio de lo sensorial, recursos del gore, visión fragmentada de los cuerpos, de las mujeres y disidencias en primer plano, y perspectivas limitadas o subalternizadas desde el cautiverio, desde la mirada infantil, desde las empleadas domésticas, descripción minuciosa de procesos de enfermedad y corrupción corporal. Hay un eje común y es la pregunta por cómo romper la máquina de modelar subjetividades, que busca la respuesta en la hipérbole, lo revulsivo y lo escatológico. Cabarero ya ha advertido que la elección del horror y no otro modo o género para contar procesos de deshumanización, desfiguración y destrucción de los cuerpos no es indiferente. Cito, como si la violencia extrema vuelta a nulificar a los seres humanos antes aún que a matarlos, debiese confiar más en el horror que en el terror. Que la espectacularización de la violencia simbólica y física a partir de los recursos que ponen en el primer plano el detalle, lo escatológico, el lenguaje soez y crudo, sean usados para provocar un impacto, un rechazo y, de vuelta, una empatía con las víctimas, es lo que hace la diferencia con otros procedimientos estéticos anteriormente empleados en narrativas de horror más tradicionales. La sensación de lo morboso invierte su signo y muta en ira, indignación, es decir, moviliza. Más allá de lo que efectivamente ocurra, parecen ser los efectos buscados por estas ficciones, su orientación ideológica. Los detalles de un femicidio no buscan realzar la potencia de una masculinidad brutal sobre la debilidad de los cuerpos femeninos o feminizados, sino las relaciones de poder sostenidas por una red patriarcal que lo atraviesa todo. El horror es político, o mejor, el uso del horror en estas narrativas es político y articula las tramas. Loeffler ha señalado la operación que la ficción de horror efectúa al transformar la reacción de alarma en placer estético. Este postulado podría reformularse así. Los recursos propios de las ficciones de horror que buscan alarmar a los lectores se capitalizan en estas narraciones escritas por mujeres a través de un uso político, es decir, de la alarma a la denuncia y de allí al placer estético. Ligotti, por otra parte, recupera las investigaciones clásicas sobre el horror y afirma que las manifestaciones de lo sobrenatural nos horrorizan conceptualmente, puesto que creemos vivir en un mundo natural que puede ser un festival de matanzas, pero solo en sentido físico más que metafísico. Justamente en algunas de estas ficciones sucede lo contrario. El horror es más intenso en tanto el festival de matanzas se despliega en toda su atrocidad material, provenga de la venganza narco, de una banda de violadores, de un dios oscuro invocado por una secta o de un grupo de adolescentes en una escuela del Opus Dei. Los vampiros y zombies, señala Ligotti, son, cito, siniestros en sí mismos porque antes fueron seres humanos, pero han experimentado una terrible reencarnación y se han convertido en mecanismos con una única función, sobrevivir por sobrevivir. Fin de cita. En tiempo de huracanes o en Mandíbula, más allá de los elementos góticos que estructuran las tramas, los verdaderos espantajos son, en el caso de la novela de Melchor, los asedios masculinos en grupos a la casa de la bruja, la desprotección y precariedad de las infancias y adolescencias en pueblos azotados por el narcotráfico y la trata de personas, y en el segundo, el de Ojeda, las adolescentes libradas a su sociopatía y maldad, a su potencia sexual no controlada por los adultos y su necesidad de matar a sus mayores. No significa que lo sobrenatural esté ausente en estas narraciones, sino que juegan a construir el horror desde las condiciones materiales y miméticas de los mundos representados, es decir, que lo sobrenatural queda en segundo plano y adquiere pregnancia el festival de matanzas perpetrados por humanos. Fernández Gonzalo, en su libro ya clásico Filosofía Zombie,
trabajó bastante sobre el gore y plantea, voy resumiendo, que el mensaje gore no es directo, aunque en esa desviación teatral de la mutilación del cuerpo encuentra su efectividad más siniestra. La saturación de imágenes nos impide contemplar nuestro miedo, acceder a lo desconocido. Así, por una dialéctica negativa, por lo que no es el gore, se nos propone reconciliarnos con el miedo y recuperar la fascinación y su espanto, el asombro poético y el delirio del horror. Lo risible, lo cómico, lo ingenuo del gore no dejan de tramitar una carencia que es nuestro olvido del miedo y moldearla en múltiples figuras y recursos. Ahí termina Fernández Gonzalo. Entonces, en el escándalo gore de estos textos que refiero, no hay humor, no hay grotesco, más bien hay provocación y propaganda política. La visión de lo insoportable que propone el gore, que compromete la retención de los lectores a pesar o justamente a causa de la experimentación del objeto, desborda el imaginario de la corporalidad. Lo obsceno toma la escena principal, no la elude, de manera que esos códigos de una corporalidad tolerable se ven vencidos y se recodifican en una condena que debería producirse en el universo del lector. Es que justamente la puesta en primer plano de la degradación física, propone Morgan, es la antagonista del extraordinario bienestar que está implícito en la belleza. Esta catástrofe con la que trabaja la tradición del horror está puesta en el centro para que sus lectores la experimenten y contemplen. Así el horror macabro no se dirime tanto cuando un muerto regresa de la tumba, dice Morgan, sino por los efluvios y restos que trae consigo de ella, ¿no? De la tumba, los cuerpos mutilados, degradados, abusados, abyectos de las mujeres que transitan estas ficciones, están sobreescritos en los cuerpos de belleza hegemónica, en las imágenes codificadas de familias modélicas y buenas madres y buenos padres, en las morales sexuales heteronormativas. La pregunta por cómo romper la máquina de modelar subjetividades se explora en estos excesos. La aversión buscada por la literatura de terror como respuesta a los miedos que ésta hace estallar es en estas narraciones capitalizada para transformar a esa sensación visceral de rechazo y pegoteo con lo abyecto en una empatía liberadora de lo amenazante. También esta narrativa refuerza lo que afirma Carroll, que el terror busca no solo mantener la atención del lector, sino también, cito, instalarse en su imaginación y sensibilidad durante días enteros. Una persistencia, dice. El efecto del terror es perdurable, es perturbador. Ahí estaría su eficacia, en encontrar sus lectores. Fin de cita. Esa persistencia podría transformarse entonces en esos lectores en el comienzo de una agencia. Loeffler, a partir del examen y la discusión de estas hipótesis de Carroll, agrega que en el horror la empatía de los lectores se produce con el protagonista amenazado. Por eso es significativa la elección de estas autoras que narran esta violencia estructural. Así, la empatía que se logra a través de la implementación de distintos recursos que involucran fundamentalmente las perspectivas de las protagonistas, sus impresiones sobre los lugares que transitan y sobre los sucesos horrendos que experimentan, pretende transformarse en solapada denuncia, o no tan solapada, ¿no? Si bien la ficción de horror busca aversión, King, por su parte, advirtió que sus creadores son ante todo agentes de la norma. En el caso de estas autoras que no necesariamente se encuadran en el género, la norma coincide con lo que la sociedad patriarcal no provee ni el Estado protege. Pretenden desmontar esa verdad oculta que se puede formular así. El monstruo es lo que la norma de ese pornocapitalismo protege. Al reflexionar sobre la sexualidad en la ficción de horror, King sostiene que resulta una fuerza motriz del género. Dice, está profundamente entrelazada con las fantasías de poder. Es sexo basado en relaciones en las que una de las partes suele estar bajo el control de la otra. Sexo que casi inevitablemente conduce a un desenlace funesto. Fin de cita. En estas narraciones el sexo se representa en escenas violentas de abuso, disciplinamiento y sometimiento de los cuerpos, pero requiere un lector no solamente voyeur, como en la literatura erótica, sino fundamentalmente crítico.
Habitualmente se logra este efecto al utilizar perspectivas en primera o segunda persona que lo interpelan o de sujetos sometidos a experiencias de odio clasista, estereotipos de género, discriminación y exclusión social. Estas narraciones parecen advertir en carácter ilocutivo, prohibido no identificarse. Ya voy terminando. Para pensar la torsión que practican estas narrativas sobre el relato estandarizado de la violencia social, tomaré el concepto de capitalismo gore que Valencia desarrolla en su libro homónimo y hace referencia a la reinterpretación dada a la economía hegemónica y global en los espacios geográficamente fronterizos. Ella toma el caso de Tijuana. Tomamos el término, dice Gore, de un género cinematográfico que hace referencia a la violencia extrema y tajante. Entonces, con el capitalismo Gore, nos referimos al derramamiento de sangre explícito e injustificado como precio a pagar por el tercer mundo que se aferra a seguir las lógicas del capitalismo, cada vez más exigente, al altísimo porcentaje de vísceras y desmembramientos frecuentemente mezclados con el crimen organizado, el género y los usos predatorios de los cuerpos, todo esto por medio de la violencia más explícita como herramienta de necroempoderamiento. Entonces, si esta necroscopía del capitalismo gore, que es la normalización y glamorización de la muerte de ciertas poblaciones o del placer que se encuentra en el consumo de estas imágenes, se borran las responsabilidades de quienes cometen los asesinatos y sobre todo se espectraliza a las víctimas y se las revictimiza, estas narrativas buscan en cambio invertir este procedimiento, se focalizan en la lente esas agencias borradas, el Estado ausente, el padre o padrastro abusador, la madre alcohólica y de doble moral, los pedófilos, las mujeres clasistas que victimizan a sus empleadas domésticas, el odio de clase hasta en la estructura de una secta que se alimenta de vidas precarias no reclamadas ni lloradas, los rufianes, los narcotraficantes que son dueños de pueblos enteros, entre otros. Se trabaja con lo que Valencia denomina necropop. En esta misma línea, Beda ha reflexionado sobre la explosión del gore en la literatura contemporánea y afirma que puede ser leído como síntoma de una insensibilización ante el sufrimiento, de una cauterización de la sensibilidad que está en la base de las actuales olas de fascistización y del ideario y la praxis de las nuevas derechas. La empatía entonces de los lectores y lectoras puede definirse como esa relación en la que simulamos intelectual o emocionalmente estados mentales de los personajes a partir de las construcciones ficcionales que los delinean y de sus reacciones, retomo a Lefler. Hemos propuesto que la literatura de horror, de cuyos recursos hacen uso estas narrativas, como la focalización interna pletórica de subjetividad, la apuesta al gore, la conmoción emocional que esto implica, la utilización del lenguaje soez o de jergas de grupos marginales, es el sustrato elegido por estas autoras para generar una provocación que ayude a cambiar perspectivas sobre la problemática de las violencias estructurales en el capitalismo gore. Las dos clases de monstruos presentados, ya sea los soberanos, es decir, creados por el conjunto de leyes y códigos que regulan una sociedad heteropatriarcal y desigual, y por otro lado, los disidentes, los que se autoconstruyen monstruos para repudiar y espantar a los primeros, invitan a mirar adentro, hacia adentro, y preguntarse si la incertidumbre y el vacío de lo real que el horror plantea puede aliviarse o no. Muchas gracias.